Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Y es que el otro día nos quedamos, Pedro y Pablo y yo, viendo, o sea, lo vimos cada uno por su cuenta, pero luego lo comentamos, esto que sacaron en El Hormiguero, no sé, muchos de vosotros lo habréis visto, ¿no? De personas que podían hablar con sus seres fallecidos, a los cuales se les había clonado la voz, y entonces en directo en el programa, pues había personas hablando con sus seres fallecidos o seres muertos, y era una inteligencia artificial. Hay empresas que desde hace tiempo se dedican a eso, y claro, todo el mundo estaba hablando de eso. Es una sola posibilidad, pero claro, comentándolo con Pedro Pablo hemos visto que hay un montón de cosas más, muchísimas cosas más, que hacen que cada día prácticamente la inteligencia artificial esté ocupando titulares. Y así que hoy vamos a Peor es que tener, está ocupando nuestros teléfonos y nuestras capacidades de decisión, más que los tiempos. claro, Porque claro, tenemos encima por todos lados. claro, ¿tú te acuerdas cuando hablamos en la radio de esta inteligencia, esta empresa china que había nombrado CEO, o sea, director general a una inteligencia artificial de la De empresa? acuerdo, de acuerdo. Y en apenas unos meses había hecho aumentar el rendimiento de la empresa en no sé qué porcentaje, bastante, ¿no? Fotos o voces o vídeos o sonidos, tú le das una muestra, sí, lo que hace es copiarlo, imitarlo. Y ya está, coge todos los parámetros, tanto del sonido o de la imagen, y tú le dices, créame una imagen. Yo estoy desde hace tiempo publicando en el periódico, mañana o pasado sale otra, con otro artículo mío con imágenes que yo he creado por inteligencia artificial. Le dices, créame una estrella que está explotando y se ve dos lunas a su alrededor, y te lo hace muy bien. O bien le metes muestras de voz, de la voz que tú quieras, y le haces decir lo que tú quieras. Estamos hartos de ver eso, ¿no? Es que todavía no está del todo maduro o tenemos que investigar más. Yo creo que un poco una mezcla de las dos cosas. Pero hay algunas cosas que se pueden hacer rápidamente y de forma interesante. Pero no es eso. Primero, la inteligencia artificial tiene, como sabes, Pedro Pablo, tiene detractores, grandes detractores y un montón de gente que lo apoya, que llevas años utilizando la inteligencia artificial sin saberlo. Es decir, cada vez que usas Google Maps en tu móvil para ir a algún sitio, estás tirando de inteligencia artificial. Cada vez que buscas una foto de algo en tu colección de fotos, sabes que puedes entrar en tu colección de fotos de Google, por ejemplo, si tienes Google Fotos, o en el iPhone o en el teléfono que tú tengas, es decir, fotos de perros, y te busca y te da solamente las fotos de perros. Eso se hace con inteligencia artificial. Sabes que si los fabricantes consiguen, no me estoy saliendo de los móviles, que es lo que llevamos todos en la mano, si el fabricante consigue que el procesador ahorre un poco más de energía optimizando procesos por inteligencia artificial, es decir, hay una inteligencia artificial viendo qué aplicaciones usas, cuándo las usas, a qué horas y tal, con lo cual cuando el teléfono sabe que tú no estás utilizando una cosa, baja la potencia requerida, aunque la tengas en espera, y ahorra energía, con lo cual te dura más la batería. Y eso en todas las aplicaciones que usas y con otro montón de cosas más hace que tu batería dure más tiempo. Eso es inteligencia artificial. Y ahora la experiencia de la gente más joven que solamente ha tenido esa experiencia tecnológica, yo creo que es más limitante porque Pero depende de la máquina. Entonces, mi yo creo que problema es hay, depender de la máquina. eso, vamos, yo te digo mi opinión, yo eso creo que puedo soportarlo. Es decir, está bien. Lo que dicen, por ejemplo, Stephen Hawking estaba en contra de la inteligencia artificial, pero Es, porque pensaba la frase que tú has dicho antes, que es posible que quién querría estar desarrollando una inteligencia que al final será más rápida o más eficaz que la nuestra y acabe descartándonos a nosotros por obsoletos. O sea, es un poco del género absurdo, ¿no? Y es que hay muchos expertos que piensan eso. Yo voy más por ahí. Es decir, no estamos en ese punto, ni mucho menos. Y además, tengo que decirte que la inteligencia artificial no es inteligente. De eso hay que olvidarse, está mal puesto. Llámalo aprendizaje automático. Hay muchos algoritmos especialmente diseñados para X
función, pero no es una inteligencia. O sea, una inteligencia es capaz de obtener información sin clasificar del entorno, de lo que te va pasando en la vida o a tu alrededor, clasificarla, utilizarla, sacarle provecho, sacarle una enseñanza y deducir a partir de todas las experiencias que vas acumulando qué es lo que vas a hacer en el futuro cuando te encuentres con situaciones que no tienen ni siquiera que ser similares. Es decir, una inteligencia artificial necesita, para reaccionar de la misma manera, necesita siempre el mismo tipo de estímulo. O sea, tú, una cosa que puedes haber aprendido buceando en las Maldivas, de repente la puedes estar utilizando cuando vas en el metro en Madrid. Porque algo que has aprendido ahí, de repente tu cerebro lo conecta y dice, esto me puede servir, y lo haces sin darte cuenta, ¿no? Es una IA, no lo hace. Una IA la puedes entrenar para algo y lo hará mucho mejor que tú, mucho más rápido que tú. Por ejemplo, los astrónomos llevan tiempo utilizando inteligencia artificial para darle de todos las miles y miles y miles, millones de datos que recogen los telescopios cuando buscan planetas. ¿Qué es lo que tiene que encontrar un astrónomo para decir aquí hay un planeta? Bueno, pues hay un montón de datos que al astrónomo se le escapan. A una IA no se le escapa. Tú la entrenas con todos los datos que tú has utilizado y que otros 10.000 astrónomos han utilizado para buscar planetas, y luego le metes un montón de datos en bruto y te busca todos esos patrones y te los identifica rápidamente, mucho más rápido que tú. O para los síntomas de una enfermedad, un montón de síntomas y te los identifica rápidamente, mucho antes de lo que lo puede hacer cualquier médico. Ese tipo de cosas sí que las puedo hacer. Pero olvídate de una inteligencia artificial que sea capaz de razonar, porque eso no existe, por lo menos no existe todavía, ¿vale? Sea tan avanzada que pegue un salto y empiece a ser consciente de su propia existencia, cosa que ahora mismo no lo es, ¿vale? Eso lo llaman la singularidad. Y entonces hay mucho debate sobre primero sobre si se va a producir esa singularidad o no, y en el caso de que sí, ¿cuándo? Entonces, los más agoreros piensan que no falta mucho, que es lo que tú estás diciendo ahora, que podemos estar a lo mejor a 2 o 3 décadas, si no menos, de ese salto de conciencia. ¿Y por qué? Pues porque ahora cada vez los ordenadores y los teléfonos móviles también los equipamos con más sensores. Los sensores hacen la vez de nuestros sentidos, es decir, recogen cosas del entorno. Tanto sonidos como lo que ven las cámaras, como sensores de temperatura, GPS, de posición, sensor de caídas. O sea, mi teléfono sabe si yo me caigo y hace saltar una alarma. Sabe si me he caído al suelo, ¿sabes? O sea, recogen información y reaccionan, pero esa reacción está programada. Sin embargo, si una IA es capaz de recoger la suma de todas esas sensaciones, a nosotros eso, ¿quién nos lo da? Nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos. Bueno, pues hay muchas máquinas que ya empiezan a tener los sentidos lo suficientemente desarrollados como para que una inteligencia artificial interprete y junte todo lo que está viendo y saque una conclusión y sea consciente de su propia existencia. Ese es el peligro, ¿no? Además, ahora mismo hay otra cosa, que es que las inteligencias artificiales, como empecé a decirte antes, son muy buenas a la hora de hacer cosas para las cuales las has entrenado exhaustivamente. Es decir, una IA te puede distinguir un gato de un perro, pero antes las has tenido que alimentar con cientos de miles de fotos de gatos y de perros para que ella coja los suficientes puntos de referencia como para saber que lo que le estás presentando es un gato o es un perro. Tú, sin embargo, le echas un vistazo, hasta un niño hace así y sabe distinguir a un gato de un perro inmediatamente. O sea, la cantidad, lo hace de la misma manera, pero la cantidad de procesamientos simultáneos que hace nuestro cerebro, una IA todavía no los hace. Eso no quiere decir que no los haga pronto, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces mucha gente piensa en Terminator, eso, en una IA mala que nos quiere quitar de en medio. Eso no sería así. Cuándo pueden disparar y cuándo no. Y para eso se hacen muchas pruebas y muchas maniobras. Y en una de esas pruebas, unos drones alimentados por IA y con misiles, pues en una simulación, por supuesto, tenían la instrucción de ir a destruir un objetivo.
¿vale? Pero claro, entonces, manipulando los parámetros de la misión, los propios humanos que estaban en los comandos tenían que tomar la última decisión antes de disparar o no disparar, por si había daños colaterales, es decir, que fuera un ser humano el que dijera fuego en última instancia, ¿no? Entonces, hacían que justo cuando ya la inteligencia artificial lo único que tenía que hacer era disparar el arma, iba el humano y decía que no. ¿Qué hizo la IA? Intentó matar al humano, porque era un obstáculo, lo interpretó como un obstáculo. Ella tiene una programación que era cumplir esa misión. Para cumplir esa misión tenía un obstáculo delante, que era el ser humano, entonces intentó matarlo. ¿Qué hacen? Reprograman todo y dicen, bajo ningún concepto puedes matar a ningún humano, y menos a los que te están dando a ti las órdenes. Es decir, lo que digan va a misa y tú te callas y tal. Entonces le pusieron la incapacidad de cargarse al humano, pero entonces seguía teniendo el obstáculo. Bueno, pues la IA buscó otra manera de evitar ese obstáculo y poder ordenar el bombardeo, aunque el humano hubiera dicho que no, que era atacar directamente a las antenas de control a través de las cuales le mandaban las órdenes. Entonces, si ella no recibía la orden, podía cumplir con su misión. Bueno, esto es alucinante. Esto es buscarse la vida para poder cumplir con tu misión. Pero por eso pueden llegar a ser tan peligrosas. Porque una vez que lo has programado con una misión, ya no se echan para atrás. Y el que toma la decisión, disparo ahora o disparo dentro de un minuto o no disparo. Esa última orden, ¿quién la tiene que dar? Consideraciones éticas. Por ejemplo, una de las razones por las que todavía el coche autónomo, ese que conduce solo, no se ha implantado del todo, es porque en distintas regiones del mundo hay criterios éticos diferentes para determinados tipos de problemas. Es decir, tú que eres un ser humano, vas conduciendo con tu coche, imagínate, te ves en esa situación ineludible en la que tienes que pegar un volantazo y si lo pegas a la izquierda atropellas a un carrito de bebé con el bebé dentro, y si lo tiras para el otro lado atropellas a una persona anciana. ¿Qué haces? O sea, ¿cuál es la solución correcta ante un problema de estas características? Bueno, pues resulta que depende de en qué parte del mundo lo digas. En una parte del mundo, en Occidente, la opción correcta sería irte hacia el anciano y salvar la vida del bebé, pero en muchas zonas de Asia sería justamente lo contrario. Entonces, ¿cómo programas a la inteligencia artificial del coche autónomo que en una hipotética situación tiene que tomar una decisión como esa? ¿De una manera o de otra? Esto solamente es un ejemplo tonto, pero hay muchos otros ejemplos igual de contradictorios. Es decir, también hay temas culturales. O tienes que hacer un tipo de los Volkswagen no sé qué, que en Asia se comporten de una manera y en Europa de otro. Con lo cual, como te traigas uno de Hong Kong, la has fastidiado, porque vete a saber lo que hace aquí, ¿no? Otro ejemplo muy clásico, que ya nos está controlando esto desde hace un montón de tiempo, son cosas como la bolsa. O sea, la bolsa mundial ya no funciona. ¿Te acuerdas de lo que aparecía en las películas? Compra, vende, una sala llena de gente, todos con teléfonos, tirando papeles para arriba, compra, vende, no sé qué, tal, todos como locos. Eso se ha acabado. Ahora, si tú te vas a una sesión de bolsa, no se mueve un alma, no se mueve un hilo, es todo con algoritmos de inteligencia artificial no hay nadie, que lo hacen. No hay nadie. Si tú vas a la Bolsa de Madrid, que es la que tenemos cerca y tal, y te la dejan visitar como si vas a visitar el museo del ferrocarril, ¿sabes? Lo ves ahí como se hacía antes, ¿no? Ahora son algoritmos los que hacen todo, toman todas las decisiones en milésimas de segundo, muchísimo más miles de veces más rápido que el más rápido de los agentes de bolsa. ¿Vale? Se controla todo así. Y son decisiones de estos algoritmos los que hacen que las cosas suban, bajen, que un país se arruine o que no. Ya estamos en manos de inteligencia artificial para muchas cosas, ¿no? Que es que basta con entrenarla o bien con imágenes o bien con sonidos y haces lo que quieras, ¿no? Suponte que es lo suficientemente perfecto como para que la IA tenga los suficientes datos de esa persona para contestarte como ella lo hubiera hecho. El presidente de Estados Unidos reunió a todos sus cerebros más importantes, los juntó en los Álamos y allí crearon la primera bomba atómica, ¿no? Pero los propios científicos alertaban del peligro de utilizar eso.
Entonces, Y esa aún nuclear es muy buena para otro montón de cosas. así, Como fuente de energía para otro montón de cosas. Y los propios científicos, Oppenheimer y los demás, le enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos diciéndole que sería mucho más útil mostrarles a los japoneses el poder de eso, de ese arma, haciendo explotar una en un descampado, que hubiera sido suficiente con eso, en lugar de irse directamente a dos ciudades como Hiroshima y Nagasaki. ¿Y qué hizo Truman? Pues bombardear Hiroshima y Nagasaki naturalmente y matar a 70.000 personas de un plumazo. ¿Sabes? Pero ¿de quién es culpa eso? O sea, los científicos hacen ciencia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú tienes... ¿Cuántos cuchillos tienes en tu casa? Pues no sé, a lo mejor tienes 20 o 30 o incluso más, o 15, no sé, muchos. No te dedicas a matar vecinos con ellos. Cortas el filete o pelas la fruta, pero podrías matar vecinos pues sí, con un porque cada cuchillo. uno, Es como lo utilices, ¿no? Pues la inteligencia artificial estamos en lo mismo. Lo que pasa es que, como ahora mismo está en el momento de la efervescencia, tenemos un montón de aplicaciones en ciencia, en salud, en política, en economía, en comunicaciones, que son maravillosas y que hacen la vida mejor de millones de personas. Y luego tenemos los límites, las fronteras, allí donde están, hasta dónde son capaces de, hasta dónde pueden evolucionar estas inteligencias, ¿no? Claro, Google, me estoy acordando, hace relativamente poco, el año pasado, tuvo que apagar una experiencia tuvo que cerrarla, apagarlo, porque había llegado a un punto en que esto cómo funciona. Los humanos diseñan una inteligencia artificial para que haga no sé qué, diseñan otra un poco mejor para que lo haga más rápido y tal. Y llega un momento en que la propia IA es mucho más rápida, con lo cual los humanos le dicen a la IA que diseñe la siguiente generación, la propia IA diseña la siguiente generación. Y en ese momento el humano pierde el control, porque ya no sabe lo que la IA está diseñando de una película y no te acuerdas del actor. Dices, no, esto quién era, cómo se llamaba, cómo tal. Pues sacas el móvil en un momento y taca, 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 tras. Y en 2 segundos lo tienes, ¿no? En fin, bueno, pues para resumir, digamos que la inteligencia artificial se está utilizando para un montón de cosas buenas, en una infinidad de campos distintos, de la ciencia, de la ingeniería, de la medicina, de las comunicaciones, y que hay una serie de cosas en las cuales estamos un poco al límite, ¿no? Una serie de funciones humanas que no sabemos muy bien si tenemos que dejarlas en manos de una IA o no, y no sabemos las consecuencias que eso puede tener. Lo único que te digo, Pedro Pablo, es que espero que esa decisión de dejar esas cosas en manos de la inteligencia artificial o no, espero que las tomemos los seres humanos y no otra IA.